Conversaciones contra el olvido. Un programa que intenta recuperar parte importante de nuestra historia, pero en singular, es decir, a través del testimonio de personas y de personajes que han vivido y han marcado la historia de los últimos 50 años en Chile. Todos tienen en común mi respeto, mi admiración y mi cariño. Y en este caso particular se trata de alguien con quien yo he recorrido buena parte de mi vida política, las más de las veces codo con codo. Se trata de quien fuera presidente del PPD 3 veces, artífice del programa del PPD el 89, ministro de Allende, de Lagos, de Bachelet, ingeniero, intelectual, político, empresario, un hombre, como nos decía Bertrand Russell hace muchas décadas, uno de los últimos hombres universales, podría decirse. Pero es alguien a quien yo quiero mucho. Se trata de Sergio Bitar Chacra, a quien saludo con mucho afecto. Vamos a recorrer tu historia, que es parte de la historia de Chile, Sergio. Bueno, quiero decir de que es recíproco el afecto y la amistad. Tú me mostrabas un libro que escribiste sobre la vida de tu padre y madre, que eran primos, llegaron desde Siria, justo al inicio de la década del 30, a propósito del crash de la crisis del 29, y tú fuiste hijo de migrante. ¿En qué sentido marca tus características y tu vida ser hijo de sirios en territorio chileno? Que te abre la mente al dolor de los demás, te abre la mente a la variedad y a la diversidad, te hace ser tolerante. Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes, porque mi madre nació en Chile. Su madre vino también de un pueblito de Siria que se llamaba Homs, y debe haber llegado aquí como en 1910, mi cálculo. Mi padre viene del 27, después de la caída del Imperio Otomano. Entran los franceses al Medio Oriente, y a este señor, que cuando entran los franceses al Medio Oriente en 1917, por ahí, acuerdo Sykes-Picot, sí, se reparten con los ingleses, y a los franceses les toca Siria y el Líbano. Eso es la caída del Imperio Otomano. La caída del Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial. Ya habían venido muchos, porque cuando tú lees incluso a García Márquez, hay nombres sí, claro, de origen árabe. A Colombia llegaron muchos. 1880, 1890, o sea, vienen de antes, en que se dice que era para evitar que los turcos tomaran a los hijos de las familias sirias y libanesas y palestinas y los metieran al ejército. Pero en este señor pasó una cosa distinta, porque los jesuitas crearon un colegio en Homs, colegio de los jesuitas, y lo mandaron a estudiar y aprendió francés, y cuando salió a los 15 años lo tomó como traductor la Sûreté Générale, que era la fuerza de ocupación francesa. Y lo que yo sé y que escribo en el libro es que lo amenazan de muerte y le tiran unas piedras a las casas, las quiebran de noche, y adentro un papel que dice: te vamos a matar porque colaboras con los franceses. Entonces agarraron a los hijos, más otros de por ahí, a América. Y llega a América, ¿dónde? Donde tenía una tía. ¿Dónde era eso? Chile. Podría haber sido Brasil, podría haber sido Australia, claro, podría haber sido Estados Unidos. Y llega acá y conoce a su prima hermana que había nacido aquí, y se casaron. Mucho tiempo después. Pero le habían dicho que casarse entre primos hermanos era súper peligroso, man. Podía salir con cola, claro. Y entonces mi madre me cuenta que cuando me tiene a mí en la noche y pide que le traigan a su hijo, y conversa con la enfermera, y la enfermera le dice: sí, está bien su hijo, pero su hijo le falta un pie. Dice mi mamá, que se pone a llorar, dijo, esto de que seamos primos hermanos.
y lo trae y faltaba un pie. Se veía la pierna hasta aquí nomás. Bueno, lloró, mi padre pensó llorando también de que cómo le vamos a dar de comer a este hijo y cómo va a trabajar si va a hacer co. Entonces me llamaron a un señor que se llamaba Johu, doctor Johu, un alemán. Sí, tiene calle en Santiago. Entonces toma al niño y dice, pero ¿cómo si lo que ocurre es cuando el niño empuja la pared del útero, se le viene esto para acá y esto es como la gelatina, aquí está el pie, ¿ve usted? Entonces me enyesaron durante un año. Pero saliendo de ese cuento, no era fácil. Aunque a mí nunca me dijeron turco. Nunca. En el Instituto Nacional, nada. Y antes en una escuela, pero veía que a otros se lo decían. Pero la idea de que tú podías ser miembro de un club de golf o ir al club de la Unión. Y yo me escuchaba que todos estos gallos, los judíos, los turcos, sí, claro, los bachichas, qué sé yo, todos estos inmigrantes los tenían bastante excluidos. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo del esfuerzo de trabajar. Por ejemplo, mi padre tenía que salir con unas telas a vender, recorría y hablaba francés, lo ayudaba, otros que no hablaban francés, hablaban árabe con un acento bastante marcado. Entonces, es el esfuerzo de luchar por salir adelante y educar a sus hijos para que la vida sea mejor. Entonces, eso me ha marcado, me marcó el exilio, que te reciben otros. Y eso me marca mucho con la inmigración a Chile, de cómo nosotros los chilenos somos generosos y tratamos a los demás como nos trataron a nosotros. Entonces, ser descendiente de un inmigrante te pone en la cabeza el amor a Chile que te recibe y al final te proyecta y te da todo, pero también el reconocimiento al esfuerzo, el reconocimiento al sufrimiento, a la dedicación, a la entrega. Tú entraste al Instituto Nacional, que era en esa época una especie de faro de la educación pública, la entidad formadora de la élite dirigente republicana. Cuéntame cómo se vivía eso en el instituto en esa época y cómo lo contrastas con lo que está ocurriendo hoy día. Bueno, estando en el instituto me metieron preso la primera vez. O sea, eso ya muestra la educación. ¿Y por qué fue? Porque en ese tiempo estaban los franceses en guerra con la Argelia. Así, y vino aquí Malraux, que era el ministro... André Malraux, el canciller. En ese tiempo creo que era el ministro de Cultura de Gaulle. Y vino a la Universidad de Chile. Y entonces en el instituto armamos un grupo y dijimos, vamos a protestarle a este carajo que están haciendo esta destrucción de los pobres argelinos que quieren recuperar su realidad. Y partimos un grupo y nos subimos, me acuerdo, en el segundo piso ahí, estaba todo esto en el Salón de Honor de la Chile. El tipo estaba hablando y de repente alguien puso un petardo. Y pega la explosión adentro. Y nosotros salimos arrancando que teníamos 15 años y nos pescan afuera los carabineros, primera vez. Entonces la segunda vez me fui a meter esta cosa de la chaucha, la revolución. Sí, la revolución de la chaucha. Cuando subió el precio del cuando digo que boleto. nacional, que cruzamos la Alameda desde el frente. 57 parece. El 57 de abril. Yo estaba terminando el colegio. Y entonces casi me matan, no tenía dónde esconderme. Yo tenía un tío ahí que vendía medias en la calle Ahumada al principio, entonces me fui a meter ahí, el tipo había cerrado la cortina. Y estos tipos, lo que hizo el gobierno en ese tiempo, retira a las policías. Sí, y hubo, se empieza a producir liberó a los presos. Impresionante. Se cuenta que liberó a los presos, además. Que hicieron estragos en el centro de Santiago. Yo me acuerdo, tenía 16 años, venían grupos, destruían todos los semáforos, destruían todos los postes, destruían todas las puertas de los locales y al poco rato dan instrucciones al ejército. Yo me acuerdo que fue el espanto, nunca le conté a mi mamá, después llegué muy tarde a la casa, en fin. Entonces, el Instituto Nacional. Pero en el Instituto Nacional había un salón que tú recorres que todavía está. En que están todos los presidentes de la República que han estudiado en el Instituto Nacional. Entre otros, Allende, al cual yo serví como ministro, después Elwin, que fue mi profesor de educación cívica cuando yo estaba al final del año, y otros, Lagos estaba 11 años más arriba que yo, pero ahí aparece. Y bueno, tú me preguntas
¿cómo me duele ahora? Una de las cosas que me duele es que me llaman el otro día al centro de alumnos hace un tiempo atrás y me dice, mire, acaban de quemar y se robaron y destruyeron los cuadros de Allende y de Lagos. Podemos entonces aportar los dineros para hacerlo todo de nuevo. Se acaban de inaugurar de nuevo. Yo me pregunté, pero ¿qué puede haber en un colegio? ¿Qué grupos anarquistas? ¿O qué puede estar pasando por la cabeza que lo que quieren primero es destruir a los tipos más progresistas, los que han hecho más por la educación pública, y segundo, que hacen y lanzan bombas Molotov, etcétera, para destruir la casa que les dio nacimiento y que los sostiene, o sea, destruir eso, destruir el buque insignia a la escuela de la educación pública, pero en fin. Pero me educaron, yo me acuerdo que había gente muy variada, de niveles sociales muy distintos, de niveles de orígenes de comunidades distintas, había que un judío por acá, gente de todo Chile, por además, allá, parece. venía gente de todas las regiones, nos entendíamos también con los tipos que iban al Álvaro Sarana. Esto era mi alma mater. y entonces uno se sentía con los Barros Arana lo mismo y competía y se reía con los otros colegios públicos, pero a esas alturas la educación pública, estamos hablando de esos años, era el 90-95% de la educación nacional. Exacto. Entonces para mi mamá conseguir que yo pudiera ir a un colegio gratis, de los mejores de Chile, no habría un camino que nunca habríamos tenido. Y después pude estudiar gratis en la Universidad de Chile, que estaba al lado. Entonces, Tú fuiste a Bochef. yo fui a Bochef, a la Escuela de Ingeniería. Entonces me pregunto ahora, ¿por qué eso no pudimos sostenerlo? Entonces estoy nostálgico, me he puesto muy viejo. Sí. Y el mundo cambió tanto. Difícil. Esa melancolía de la situación pasada no puede hacernos olvidar que el porcentaje de jóvenes que terminaba la enseñanza media era un porcentaje menor de la sociedad chilena, y el porcentaje que iba a la enseñanza superior era un porcentaje pequeñísimo. En mi época el 9%, en la tuya seguramente el 5, o el 3, 4%. ¿Ah? Y en consecuencia el proceso de universalización de la educación ha conllevado, por supuesto, la pérdida de calidad generalizada, sin duda. ¿Mm? Cierto, pero es un fenómeno mundial. O sea, cuando nosotros discutíamos el tema de la calidad, ¿la cobertura es calidad? Si yo tengo un niño que no va a ningún colegio y entra, ¿mejora la calidad? Hay un salto. Mejora. La calidad promedio. ¿No es cierto? Pero tal vez porque pasamos de 500.000 estudiantes de educación superior el año 2005, 2004, a 1.200.000 hoy día, a pesar de las críticas que a uno le hacen por haber facilitado el financiamiento, que puede haber sido difícil en ese momento, pero yo digo siempre, prefiero tener a 400.000 cabros que hayan estudiado y después le achicamos o le eliminamos la deuda a que no pudieran haber entrado, que es lo que es más ser más progresista. El sueño de algo que no hicieron o la posibilidad de haber hecho algo que después se corrige. Bueno, pero ya esa es otra discusión. Tú saliste de ingeniero a inicios de los 60, estaba la Revolución en Libertad, te encontraste como profesional, entiendo que hiciste una pasada por Harvard al principio, pero eras un joven ingeniero cuando aquí estaba en marcha el gobierno de Frei y ocupaste un rol importante en la Corfo. ¿Qué edad tenías entonces? Cuando yo egresé muy temprano, porque aproveché de hacer la memoria, me exhibí en todos los ramos, en fin, a los 20. Fuiste el mejor, a los 20, el mejor egresado de ingeniería. y me dieron el premio al mejor alumno, en fin. Entonces, pero debo haber egresado, porque tú a los 63, por ahí. 22 años, 23, digamos. 63. Claro. Y entonces me fui a Francia. Y me formé bien, me encantó estar en Francia. Aprendí, mi hijo mayor nació allá. Y en ese momento Francia tenía lo que se llamaba la planificación indicativa, que hacía contraposición a la planificación soviética. Claro.
Y entonces te enseñaban, y como ingeniero había muchos otros alumnos de ingeniería, de la Polytechnique, entre otros, y otras escuelas francesas, que estaban mucho mejor formados que yo. Yo decía, puta, el mejor alumno de ingeniería de la Chile me va a ir súper bien. Sabía menos matemática que los otros, en fin. Pero bueno, me las arreglé, y cuando volví, me pidieron, fui director de una cosa que se llamaba el Centro de Planeamiento, que enseñaba economía a los ingenieros. Y después fui el director del Departamento de Industrias de la Universidad de Chile. Y ahí empecé a poner todos los cursos de economía. Mi convicción era que los ingenieros tenían que tener un rol más activo en la política. O que si yo me quería dedicar a la política, que tenía que saber economía. No podía hacerlo sin saber. Tú entonces no tenías ninguna militancia. Yo pertenecía a los independientes de izquierda, pro-FRAP, en la universidad. Pero con independencia. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no me gustaba. La democracia cristiana estaba contra la Revolución Cubana, no me gustaba. Y el Partido Socialista me había despelotado. Entonces dije, no, aquí me voy a... Además me costaba mucho perder mi independencia personal. La primera vez que lo hice fue un tiempo después, sí, cuando ingresé a la izquierda cristiana. Y me costó harto, porque ahí me convencí de que pierdo libertad, pero que solo no llego a ninguna parte para hacer cambios, tengo que hacerlo con otros. Pero en fin, eso es una discusión sobre militar o no militar. Y entonces me llama, en ese tiempo, estamos en el gobierno de Frei, me fue bien en el Departamento de Industria, me invitaban a dar conferencias en los ministerios de Obras Públicas para enseñar evaluación de proyectos a los ingenieros, en fin. Me fue bien, y entonces me llama el presidente de la Corfo, ex ministro de Economía, de Hacienda de Frei Montalva, y entonces pregunta y dice... El primer ministro de Educación de... Y el primer ministro del hijo de Frei Montalva, claro, Frei Ruiz Tagle, de Educación. Frei Ruiz Tagle fue de veras. Entonces me dice, he sabido mucho de usted, me han hablado, Jorge Caguas, que fue su profesor, y era mi profesor, en fin, y que después fue ministro Pinochet. Puede venir y quiero que se haga cargo de la planificación industrial de Chile, de la década del 70. Entonces yo he preparado, ¿y qué tenía tú? Los documentos yo tenía cuando entré 27 años, cuando fui gerente de planificación industrial de la Corfo, y ahí me encontré con una serie de otros amigos que algunos están aquí, French Davis, por ejemplo, Foxley y otros que... ¿Pero tuviste la campaña de Tomic o la de Allende? Yo en la de Tomic. En la de Tomic. Entonces, pero dudé, o sea, dije, Allende por cuarta vez. ¿Cuarta? Sí, porque había sido 3 veces candidato. 64, 70. Exacto. Yo lo había visto y lo admiraba por cuando viajaba por el país, estaba haciendo campaña con la gente más pobre todo el tiempo, entonces era una cosa que me atraía mucho ese lado, pero decía, pero para gobernar hay que saber hacer las cosas. Y la gente que está ahí, yo no sé cómo van a saber hacer. Aquí hay acumulación de conocimiento, punto uno. Y segundo, Tomic está planteando un programa muy parecido al de Allende. Y trabajé con Tomic. ¿Te puedo hacer una pregunta a propósito de eso? Yo crecí políticamente en dictadura y no te puedes imaginar mi incomprensión cuando leo los programas de la UP y de Tomic, cómo, habiendo tal nivel de coincidencia programática, no hubo acuerdo político para llevar una candidatura presidencial y un programa común adelante. La unidad social y política del pueblo de la que hablaba Tomic. ¿Cuál es tu interpretación de las razones que llevan a esa, para mí, incomprensión? Por supuesto, fuera del tiempo, yo no estaba en ese minuto, pero me cuesta entender que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y construir un gobierno de mayoría. Bueno, es que en la vida te estáis tocándome puntos bien importantes, como el Instituto Nacional. Este es un punto muy importante en la formación personal. Yo nunca, mi desesperación era ver cómo Tomic planteaba y nosotros los proyectos que hacíamos de expansión del Estado. Acuérdate que en el propio gobierno de Frei Montalva se había impulsado la pesca, que después se privatizó. Sin eso no habría industria pesquera. Las maderas, que después se privatizaron. Yo me acuerdo que al final acabamos de crear Entel para crear las telecomunicaciones. Todavía no había internet ni nada, ¿para qué hablar? Si la concertación es pre-internet, claro. Imagínate en el año 70. Entonces, yo veía esto, veía los discursos y veía la disposición de Tomic, aunque Tomic yo lo encontraba un poquito idealista,
Y como uno es ingeniero, entonces quiere que haya valores para saber lo que uno quiere, pero tener las patas en el suelo para hacer las cosas bien, mostrar resultados. Y veía lo de Allende donde estaban mis amigos, había gente que yo quería. Yo a veces les decía, pero oye, en materia de inversión extranjera, esto. Aquí se hizo la chilenización del cobre, ahora viene... Acá se hizo la reforma agraria, viene de antes, ahí están los... Aquí se hizo la organización social de los campesinos, acá se hizo las reformas urbanas para crear las juntas de vecinos, pero oye... Veamos cómo ni la sal ni en agua. Aniceto Rodríguez, con el cual tuve preso en Dawson. Y después estuvimos juntos en Venezuela. Entonces, la vida tiene mucha... Pero eso me marcó. Me marcó porque después de votar por Tomic, yo me fui a Harvard. Y volví después, el año 71, cuando ya aquí estaba empezando a quedar la escoba, ese otro cuento. Pero siempre me quedé con la convicción de que el gran error estratégico que me cuesta entender es cómo dos fuerzas chocan entre sí y no ven otra fuerza que está aquí que las puede destruir a los dos. Y creyendo que quien ganara aquí gobernaba. Pero volviste en 71. Vuelvo al 71. Y ahí entonces, participas. estando yo en Harvard, ahí se produce una cosa que es bien dramática. ¿Habías entrado al liceo o entraste ahí? No, al regresar. La IC se forma el 71 después que yo vuelvo a Harvard. Exactamente. Pero ¿qué pasa en Harvard? Es que la unidad popular se despliega y se desborda. Y Allende va perdiendo capacidad de gobernar. Y entonces, entre otras cosas, pasa algo un poco dramático en mi vida, y es que la familia de mi mujer es expropiada absolutamente y mis suegros parten fuera de Chile. Les quitan la fábrica de algodones Irma, la fábrica Firestone, lo que tenían de acción en el Banco de Chile, los campos que tenían. Es un drama para familiar brutal. Y yo miraba esto de Harvard, yo no estaba cuando eso ocurrió y mis suegros se fueron, pero miraba y seguía esto día a día. Y mi convicción en un momento fue, antes de volver, no sabía lo que iba a pasar con mi vida, es, si yo tuviera que optar, si no hago nada, me omito y facilito un golpe militar. Yo tengo que jugármelas por Allende para tratar de evitar que haya golpe militar y que la democracia funcione. ¿Tú tenías esa convicción la tenía de que podía haber un golpe? Sí, ya se notaba, estoy hablando de mitad del 71. Ya llevaba más de un año, o casi un año, más de un año, entonces ya se notaba que el desequilibrio financiero era espectacular, que lo que se quería al principio realizar como un proceso de consolidación del área de propiedad social ya estaba completamente desbordado. Entonces cuando vuelvo, me enfrento a lo que hay y me viene a ver un personaje que lo quiero mucho, que todavía está vivo, que se llama Bosco Parra. Entonces el sector tercerista ese ideólogo de la izquierda cristiana. Claro, estaban en la democracia, todos eran democracia cristiana, todos estos habían trabajado por Tomic. Entonces estaba Mayra y entre otros, estaba el Pedro Felipe Ramírez, estaba un montón de otros amigos, estaba Jackson Chol, estaba Rafael Agustín Gumucio. Entonces dan el paso de decir, no podemos dejar que se instale veamos cómo ayudamos a este proceso de justicia social que el gobierno haya. Entonces me vienen a ver, yo era por primera vez que iba a militar, entonces lo pensé mucho y decidí meterme. Y entonces me encargan que haga un equipo de economistas para prepararle a Allende un planteamiento de cómo enderezamos esto para evitar el desplome. Y yo formo un equipo. Entonces yo preparo este informe y me piden que vaya a la Comisión Política de la Izquierda Cristiana y expongo. Y digo, entre otras cosas, digo, los cálculos que nosotros hacemos que a poco andar vamos a estar en 100% de inflación. Que era para Chile, siempre habíamos tenido hiperinflaciones, pero nada, pero no 20. Entonces, ellos todos me quedan mirando y fue Rafael Agustín Gumucio que cuando salimos de la comisión se me acerca y me dice, Sergio, ¿qué significa 100% de inflación? Bueno. Y dime, ¿cómo fue esa experiencia de ministro en una situación político-económica tan frágil? Se toma ahí una decisión muy importante. Teníamos que elevar la producción minera, no teníamos repuesto, no habían embarcado el cobre, en fin. Y que había que racionalizar y que había que parar la hiperinflación, porque con hiperinflación no ibas a ninguna parte. Entonces tomamos una decisión, en ese momento las cosas eran bastante complicadas. Entonces había una ley para los trabajadores del cobre que establecía la reajustabilidad automática
pasaba un cierto porcentaje de inflación. Ya. Entonces, se había dado 11% a los trabajadores del cobre. Y a la semana o a las 2 semanas, el gobierno ve que todo esto se deteriora y decide dar un 30 y tantos % para todos los trabajadores. Estupendo, es una decisión. Entonces nosotros planteamos que vamos a darle la diferencia a los trabajadores del cobre, de 11 a 32, ¿no? El 32 sobre el 11. Pero ustedes son los mejor pagados de Chile. Nosotros somos una coalición que quiere trabajar con la gente más pobre y quiere ayudar para emparejar, ¿no? Ese fue el origen de la huelga. Ese es lo que se llama el doble reajuste. Estamos en el minuto en que la huelga del teniente termina con el tancazo de junio del 73, por ahí, ¿no? Y Agosto. ¿cuáles son las circunstancias que provocan tu salida del ministerio? Acusación constitucional. Entonces la derecha, que está ya en un proceso Y ya había acusado a varios de debilitar ministros. al gobierno acusando constitucionalmente, existía esa forma en la Constitución del 25 que después se elimina. Entonces dicen, acusación contra los ministros Figueroa y Vitar por violar los derechos de los trabajadores, por traicionar los derechos de los trabajadores, porque no dieron el reajuste que ellos pedían. Y entonces empieza la discusión. Tuve que ir a la Cámara de Diputados. Me acusan, perdemos, es una sesión impresionante, pues se tiran los tinteros, se pegan puñetes, fue una cosa del caos. Entonces yo expliqué con mucha tranquilidad cuál era mi política para mejorar la minería chilena, qué había que hacer con la pequeña minería, la gran minería, con la energía. Me acusan, Allende se resiste, me deja de ministro. Pasa al Senado, acusación constitucional, el Senado refrenda y me acusa y me destituye. Pasan los días, Allende me dice, Frei me acaba de llamar, que me quería, yo le tenía mucho aprecio. Usted tiene que sacar a Vitar, está acusado constitucionalmente, usted lo sigue dejando en el Ministerio de Minería. Y entonces ahí dejo. Y Allende me empieza a pedir otras cosas, mientras tanto vuelvo a la universidad, estoy haciendo clases, pero me pide en un momento, Sergio, quiero que usted asuma la dirección de todas las regiones del sur, porque no puedo controlar el sur y voy a poner a otra persona para controlar el norte. Bueno, discutimos un poco, siguen las cosas ahí pasando. Y lo último que recuerdo de todo esto es que él me invita a almorzar el 10 de septiembre del año 73 a La Moneda. O sea, estuve con él 18 horas antes que muera. ¿Y qué conversaron, Sergio? Se discuten esencialmente 2 cosas. Uno, la situación militar. ¿Estamos a puertas del golpe o podemos contenerlo? Entonces, hay ahí una exposición que hace Letelier, que yo la tengo además grabada, porque me la mandó después, porque yo me fui a Harvard, a Boston y él estaba en Washington, entonces manteníamos un contacto estrecho. Iba general por general diciendo, hablé con este yo no creo que este sí está, pero como mostrando Pinochet que estaba en el casillero de los que estaban con Allende. Sí, nadie tocó a Pinochet ahí en ese almuerzo. Tanto es así que el propio Allende, como todos sabemos, claro, ya preguntó en la madrugada si estaba preso Pinochet. Y yo sigo pensando que Pinochet se subió después. A última hora. Esa es otro cuento, esa es otra discusión que tendremos que aclarar en algún momento. Pero entonces analizamos eso y entonces la conclusión de esa primera parte de la discusión fue: está subiendo la agricultura. Estamos arreglando el cobre, estamos consiguiendo repuestos, podemos aumentar la producción agrícola, podemos aumentar la producción de cobre, podemos frenar un poco la inflación, estamos tomando medidas. Si pasamos septiembre podemos arreglar, podemos mantenernos en el poder y que no se rompa la democracia. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue el llamado a plebiscito al día siguiente en la mañana. O sea, cuando me preguntan, ¿era cierto o no era cierto? Es cierto, si yo estaba ahí. ¿Tú das fe, Sergio, de que Allende el martes 11 de septiembre del 73 iba a anunciar una convocatoria a plebiscito? Absolutamente. Estaba con él.
Estuvimos hasta las 3 de la tarde y él murió al día siguiente en la mañana. Y a esa hora de las 3 de la tarde, 3:30 que se termina la reunión, el fin de la reunión era el llamado a plebiscito en que nadie discutió. Mañana llamo a plebiscito. Y por lo tanto termina el almuerzo y dice, me voy a Tomás Moro. Y se lleva a 2 de los periodistas de él y otros más a escribir el discurso que va a pronunciar a las 11 de la mañana del día siguiente en la Universidad Técnica del Estado en Alameda, siendo rector Kirber, que estuvo en proceso conmigo también. Entonces, no tengo duda alguna de eso. Y por lo tanto lo dejaron escrito en la tarde del día 10, para decirlo en la mañana del 11. Y ahora, Sergio, ese es un plebiscito que íbamos a perder. ahora la discusión es qué habría pasado ahí y qué pasó por la cabeza de Allende, porque él estaba, no dudó, en ese almuerzo no dudó. Entonces nosotros hemos pensado mucho, y Altamirano estaba en otra, y otros estaban en otra. ¿Cuál era el dilema? ¿Cuál era el dilema político? Si no lo hago, tengo golpe y se termina la democracia y me muero. Obviamente, si él ya nos ha dicho en todos los, no te lo había dicho, pero en todas las reuniones de gabinete, a mí mismo, yo salgo de acá muerto. Mi vida por la democracia. Lo dijo en el Estadio Nacional. De aquí al cementerio, sí, claro, si hay un golpe militar. Lo decía con cierta frecuencia. Yo no soy parece. hombre ni de exilio, ni nada. O sea, la certeza que tenía, y por eso su tranquilidad y sus últimas palabras cuando hablaba. Y por eso que a mí me sorprendía, bueno, yo me moría de susto en todas las cosas que estábamos metidos a esa altura. Y enfrentaba la vida hasta con seguridad. Y lo había pensado harto, no tenía seguro, él tenía la decisión tomada. Entonces no solo era su muerte, y por eso tiene tanto coraje el tipo, eso de que se suicidó, no se suicidó, son estupideces. Yo siempre digo que se suicidó porque lo mataron. Obvio. ¿Cuán inevitable era el golpe finalmente, bajo cualquiera de los esquemas analizados? Yo tengo una convicción que no sé si, como dicen los gringos, es wishful thinking. Sí, claro. Pensar con el deseo de que así fuera o era. Pero yo tengo la convicción de la lectura del programa de la Unidad Popular, de los avances que ya había logrado Frei, porque buena parte estaba construido antes, de la solidez de la democracia, falsa solidez. Yo siempre pensé que la democracia era como la cordillera de los Andes, claro, nadie la podía mover. Bueno, los venezolanos pensaron lo mismo. Siempre he dicho, no, si uno se aprende después en la historia que es un jardín, que hay que estarlo regando todos los días. Entonces, todo eso me llevó a la conclusión en su momento, y por la propia actitud de Tomic y del programa de Tomic, de que lo que estaba planteado, cuando uno lee las 40 medidas, era viable, o si no tan viable, como todas las cosas en política, no todo lo que uno dice se puede hacer, pero uno marca por a dónde quiere caminar, no es porque mienta, sino porque no depende tampoco de uno lo que puede hacer o no hacer. Uno en política hace lo que puede, no lo que quiere. Entonces, era viable. Entonces, la pregunta que me hice, y que me tomó muchos años escribir ese libro del gobierno de Allende, Transición, Socialismo y Democracia se llamó cuando salió en México, es que fue perdiendo viabilidad. Y la pérdida de viabilidad yo la analizo en base a 4 o 5 factores que la hicieron tornarse inviable, pero no nació inviable. Pero déjame preguntarte una cosa, porque de la lectura del programa y por lo demás de la similitud con el de Tomic, uno puede concluir que era un programa de mayorías. Las reivindicaciones en las 40 medidas eran programa de mayorías. Sin embargo, había una coalición de minorías, de minoría. Y además esa coalición, para ser franco, la mitad compartía el camino de Allende y la otra mitad pensaba que era un espacio para construir la estrategia de otro camino, que era el camino finalmente insurreccional, de asalto al poder, de dictadura del proletariado. Entonces,
Mi pregunta es si acaso la inviabilidad no estaba en la propia características de la Unidad Popular, que no compartían en la estrategia de Allende de construir socialismo en democracia. Puede ser. ¿Piensa tú que el Partido Socialista había definido la vía insurreccional Poquito antes. meses antes de elegir a Allende, por lo demás en una elección empatada? Pero en su comportamiento era un partido democrático, iba a todas las elecciones, quería Exacto. resolver por las elecciones, nadie tocó la prensa, todos leían el Clarín para ver quién era en la disputa y todos estaban contra el Mercurio, pero nunca se armó. Si todo esto de armarse era el MIR más bien, pero nunca como estrategia un sector de la coalición Unidad Popular armarse nunca estuvo. El discurso estaba disociado de la realidad. Algunos hablaban, por ejemplo, en su último discurso Altamirano habla de Vietnam, Sí, claro. varios Vietnam, qué sé yo. Incendiaremos Chile por los cuatro Entonces, costados. Yo no creo que estaba tanto ahí como con algo que en política es muy importante, que es la fuerza de las palabras, Que construyen realidad. que al final llevan a la fuerza sin palabras, y de los golpes. Entonces cuando avanzar sin transar, fascistas, asesinos, comunistas, destructivos, se va a perder toda la propiedad de los medios de producción, van a terminar con el tipo que vende el manicero de la esquina, porque ahora están avanzando en todo, en la dictadura del proletariado. Castro metido 2 meses acá planteando ideas que no tenían nada que ver con la realidad chilena. Aunque él no quisiera, aunque le entendiera que era distinto, él transmitía su propia visión con unas fuerzas armadas como las que teníamos en Chile, con una derecha de un poder enorme, mucho más allá que los votos en el Parlamento, entonces y ahora. ¿Cómo viviste el martes 11, Sergio? Tú habías almorzado con el Chicho en La Moneda el día lunes, lo dejaste a las 3:30, seguramente partiste a la universidad. ¿Y qué pasó el martes en la mañana? Antes en la mañana, como a las 6 de la mañana, recibo una llamada de unos compañeros que me cuidaban. Por la Izquierda Cristiana tenía unos tipos que cuidaban a sus dirigentes, los muchachos ahí que andaban con su... Machaca. que lo encuentro todo esto tan ridículo hoy día, pero bueno, en esos tiempos había atentados y cosas. Entonces me dice, acaba de pasar esto, hablo con la Kenny y digo, aquí ya la gente empezaba a salir a la calle por el barrio, nos pueden asaltar la casa, claro. Si yo estoy acá, en fin. Después un tiempo, a las horas más tarde empezaron a abrir champaña, en fin. Y entonces ya Allende nos había dicho, esto puede ser muy violento, así que lo que les pido es que ustedes salgan de sus casas y se escondan en algún sitio para pasar los periodos más álgidos. Entonces yo parto temprano a la casa de las 2 chicas que trabajaban con mi mamá cuando yo era chico. Pero perdona, el llamado es para decirte que ¿hay golpe de Estado o hay movimientos raros? No, hay golpe de Estado, ya se desató. En fin, Allende se está yendo a La Moneda, se fueron algunos ministros a La Moneda, yo ya no podía ir a La Moneda porque estaba cerrada. Entonces yo me voy a ir a La Moneda, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Además ya no eras ministro. Ya no era ministro, entonces me voy, creo que es en La Granja, no estoy recuerdo cuál era, muy claro cuál era la población. Pero era una casa de seguridad. Entonces, más que una casa, era una casa donde vivían las 2 niñas que trabajaban como empleadas domésticas en esos tiempos y me cuidaban cuando yo era chico, en la casa de mi mamá. Y eran 2 mujeres excelentes que se habían instalado ahí y habían instalado un almacencito en la población. Entonces ellas ya sabían de esto. Entonces me reciben, me tenían en un lugarcito ahí con una cama. Entonces me voy para allá, duermo allá, me meto en esa pieza y empiezo a sentir los aviones. Y entonces eso fue muy dramático, sentía los aviones como los bombazos. Y dije ya, esto debe haber sido como al mediodía, 11 de la mañana. ¿Escuchaste a Allende en la radio? Escuché a Allende en la radio y después empiezan los bombardeos. Y ya yo no tenía ninguna duda, murió Allende. Murió Allende, él no está vivo acá. Y después veo por la televisión salir su
envuelto en unas mantas por unos militares, en fin. Al día siguiente, en la tarde, escucho un bando presidencial, un bando militar. Las siguientes personas tienen que presentarse a los militares o sufrirán las consecuencias. Y aparece mi nombre. ¿Y dónde tenían que presentarse? No decía. No decía. Entonces, ¿qué hago? Allende muerto. O sea, si hubiera tenido un dosis de sentido común, no me presento. No. Y entonces tenías comunicaciones, celulares no existían, tenías comunicación con alguien, con la ¿no? Kenny. Con tu mujer. Entonces la Kenny le digo, negra, pasa esto, ¿qué hago? Porque yo he pensado que yo no tengo por qué aceptar que una dictadura me persiga o que yo tenga miedo a enfrentarlos o esconderme por algo que no puedo aceptar desde el punto de vista de mi principio. Yo soy una persona que he sido ministro de un gobierno constitucionalmente elegido, mi vida es limpia, no tienen nada que sacarme. Mira el raciocinio, pero bueno. Entonces le dije, me voy a presentar. Bueno, agarramos la maleta y a la escuela militar. Entramos a la escuela militar y ahí se produce una cosa que es muy rara y ya no la puedo averiguar porque la persona que supongo que lo hizo está muerta. Y es que entro a la escuela militar, hay unos fotógrafos ahí y yo entro con corbata, por ahí está la pinta en uno de los libros, en el libro que te regalé ahora de la Isla 10 está la foto. Entonces iba al lado mío Jorge Tapia. Entramos, no saben qué hacer con nosotros, están tratando ahí muchos cabros a patadas, los tiran al suelo, bueno, nos suben al tercer piso de la escuela militar. Y ahí me empiezo a encontrar con otras personas que después estaba el Cloro Almeida, estaba Letelier, estaba Briones, ¿te acuerdas que era ministro? Estaba varias personas más. Y van llegando en el curso del día, aparece el Lucho Corbalán, que lo había encontrado debajo de una cama, después aparece Cadamartori con el pelo azul, porque se había teñido mal, bueno, entonces que le quedó todo azul. Empieza a llegar otra gente, Puxio estaba ahí, llega después el Puxio chico, porque tiene 21 años y quiere acompañar a su papá, que tiene un problema al corazón. Estaba el pibe Palma, estaba Lucho Mate Valdés, que había varios ministros, muchos ministros. El Guatón Flores. Y bueno, y al día siguiente veo en el diario, primera página del Mercurio, mi foto, entrando a la escuela militar. Entonces dice, jerarcas de la Unidad Popular ingresando a la escuela militar. Y yo siempre dije, esta foto no es casual, esta foto alguien quiere decir aquí que yo entré a la escuela militar. Y me sospecho que era Fernando Lenis, que era el gerente general del Mercurio, que éramos bien amigos y lo había invitado yo a hacer clase a la Universidad de Chile cuando yo era director del Departamento de Industria, teníamos una muy buena relación. Siempre he sospechado que la puso para decir este tipo entró, está vivo, cuando entró. Bueno, y entonces ahí sigue esto, nos quedamos esa noche y al día siguiente, el día 14, ocurre una cosa insólita, que también la describo en el libro Isla 10. Un helicóptero, se baja un señor y dice, quieren hablar con ustedes el nuevo ministro de Justicia, señor Prieto, no acuerdo el apellido, y entra un tipo muy compungido, muy cuidadoso, todos los ministros sentados ahí, del gabinete que existía hasta hace 2 días, 3 días, dice, quiero darle las condolencias por la muerte del presidente Allende. Y nos trata de señores ministros, era muy raro. Y entonces nos plantea, vengo a consultar de parte de la Junta de Gobierno si ustedes estarían en disposición de salir del país. Y empieza una discusión ahí, el tipo dice, bueno, yo espero una respuesta a ustedes, vuelvo mañana a buscarla.
se produce una reunión, le encargamos a Letelier, al Cloro y a no me acuerdo quién más, Briones, en fin. Redáctense y empieza una discusión muy insólita, bueno. ¿Cómo voy a ir del país? Decía uno, si yo tengo unas reuniones mañana, bueno, tengo que escribir no sé qué nota, tengo que ir a no sé qué cosa, o sea, absolutamente desconectados del quiebre que se había producido. Y otros más vivos, ¿no será mejor irse? Pues ya estaban matando a mucha gente, entonces, y otros no, nosotros representamos la autoridad constitucional. Se termina de escribir un papel y al día siguiente otro helicóptero, aterriza el helicóptero. No nos llaman y de repente sentimos unos gritos que dicen: a tomar todas sus cosas, serán trasladados de inmediato, y empiezan a tratarte a patadas, o sea, le deben haber dado otras instrucciones, nos alinean a todos. Ya no está el ministro de Justicia. No, desapareció el señor ministro de Justicia. Nos toman a todos, nos llevan a Los Cerrillos, al aeropuerto de Los Cerrillos, en unas buses en que los tipos te pisaban encima, algunos los amarraron de las manos, o sea, cambió totalmente el cuadro. Nos llevan a Los Cerrillos y yo ahí recuerdo, bueno, nos bajan y nos suben a un avión, pero en esa pasada subirnos del avión a un avión que no sabíamos para dónde iba. Estaban los Toá, estaba claro, José y Jaime. Y ahí vi militares brasileños. Nos suben a un avión, nos amarran arriba, nos ponen unos tipos con ametralladora en las esquinas. ¿Y era un avión de pasajero? Un avión Fach, íbamos sentados. A la vuelta nos trajeron en otro avión en que iba sentado a lo largo del fuselaje. Hércules, claro. Y parte el avión, ¿y a dónde vamos? Y de repente alguien se da cuenta cuando aterrizamos, pero era de noche, que estábamos en Punta Arenas. Y después nos tapan la cabeza y nos empujan y nos meten en unas tanquetas. Y parten las tanquetas. Y ese es el único momento en que yo pensé, hasta aquí llegué, me van a fusilar. Y es muy curioso porque te ocurre como en un segundo, que tú haces un balance de tu vida en un segundo. Tenías 33. 32. Cumplí 33 presos, me acuerdo. Entonces, ¿y por qué tuve esa sensación? Porque empieza a moverse la tanqueta, adentro estamos sentados y hay unos soldados con fusiles y se dispara un fusil, pega en el techo, que es un techo de acero, sí, claro, y baja y le pega que al final era Daniel Vergara, y le pega en la mano, subsecretario del Interior, y empieza a correr la sangre. Entonces sentimos la sangre y de noche dijimos, hasta aquí llegan, van a parar y nos van a fusilar a todos. Nos llevan hasta unas barcazas, nos llevan a un puerto seguramente y nos hacen pasar de una barcaza a otra barcaza, a otra barcaza. Y esto sale de noche sin que poder dormir. Me acuerdo que hasta Niceto se empieza a quedar dormido, le pegan un pencazo y dicen, no, aquí no se duerme. Y este se enoja, ¿y qué se imagina usted? Pues este era senador. Sí. ¿Qué senador? Bueno, ya. Y llegamos entonces de noche, en la madrugada, a una cuestión nevada toda, en que te ponen un tablón para bajar, oscuro, con luces que te están iluminando para pasar. Y ahí entonces ocurren dos cosas. Una, que el alcalde Palestro, el viejo, Julio. Mario Palestro. Empieza a caminar por el tablón y tenía diabetes y se cae al agua, y un agua congelada en medio de la nieve, sacarlo. Y llegamos adentro y ahí entonces Toá y Mate. ¿Cuál Toá? José. Dicen, esta es la isla Dawson. Ellos habían, claro, era ministro de Defensa. Uno era ministro de Defensa, el otro ministro de Vivienda, y habían venido 5 o 6 meses antes a entregar
la isla a la Armada. Cuéntanos cómo fue esa experiencia junto con buena parte de lo que se denominó en la prensa de la época los jerarcas de la Unidad Popular, pero también muchos compañeras y compañeros de Punta Arenas que habían sido llevados a Dawson. ¿Cuántos eran? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo fue esa resistencia en condiciones además climáticas, geográficas, políticas tan duras? Bueno, estábamos en shock. Era una vida de incertidumbre permanente. Tú no sabías ni cuándo ibas a estar, ni de qué te acusaban, ni qué pasaba con tu familia. No teníamos contacto con la familia, no podíamos ver a nadie, no sabíamos si nos iban a matar o si íbamos a estar vivos, si torturaban, veíamos las noticias de más muertos y más torturados. Es un periodo muy, muy trágico. ¿Y alcanzaron a construir una vida cotidiana, algún tipo de organización interna? Generamos y eso, clases, qué sé yo. partimos con todo, ¿no? Había un poquito de flexibilidad. Yo propuse al RETIC, todavía no recibía instrucciones, después ya fue mucho más duro y empezaron a mandarle gente más dura, que hiciéramos un pequeño seminario para que la gente se distrajera. Entonces yo fui uno de los organizadores, pusimos curso, Almeida hacía un curso de sociología, luego el Letelier hizo clases de inglés, me acuerdo que que había sido rector Enríquez, Edgardo. Kirber. Enrique Kirber. No, Edgardo Enríquez, que Edgardo había hecho Enrique, educación y Concepción. rector de la Universidad de Concepción, Claro. hizo una exposición sobre el cerebro porque era neurólogo, estaba escribiendo sobre neurología. Yo hice clases de francés, uno de mis alumnos era Luis Corbalán, entonces yo enseñaba francés. Bueno, montamos eso, duró poquísimo. Arturo Girón hizo otro sobre medicina y anatomía, en fin, es lo que recuerdo. Creo que Flores hacía algo sobre cibernética, estaba ya metido en aquello, pero duró como una semana porque venían los suboficiales y veían, pero estos no son unos criminales, son muy inteligentes, señores, hablan en otros idiomas. Y entonces dijeron, esto es muy peligroso, porque la gente se empezó a acercar. Tanto se acercó que me acuerdo que para la Navidad, que ya estamos hablando 2 o 3 meses después, en la noche estábamos durmiendo y entra un grupo de conscriptos, abren la puerta. ¿Qué nos van a hacer aquí? Se acercan a mí y se acercaron a otros. ¿Me puedes firmar este autógrafo? Entonces eran tal vez de familias de la Unidad Popular. Era toda esa contradicción. Entonces los militares en un momento se te acercaban y después llegaban tipos, mandaron tipos muy brutales, que nos trataban pésimo, que nos insultaban, que decían que no valíamos nada, que nos sometían a trabajo forzado, trataban de quebrarte. Pero logramos crear entre nosotros una relación de amistad que no se crea nunca en la vida. O sea, cuando lo que está en juego es la vida misma, el apoyo y la solidaridad entre las personas es fundamental. No hay intereses personales, somos todos iguales, que nos pueden arrasar a todos por igual. Nadie tiene rango, nadie tiene estatus. Se han juntado muchas veces. ¿No? Y éramos de distintos partidos y lo que queríamos era sobrevivir. Entonces, esa generó una unidad de la gente de Dawson que después fue como preludio de lo que iba a ocurrir con otros grupos cuando tú tienes que enfrentar un drama como aquel para generar cohesión y poder enfrentarte. De ahí nos trasladaron a Ritoque, de ahí nos juntan de nuevo, porque se repartieron la Armada, vino este grupo, yo estaba ahí, pero otro se llevó Carabineros, otro la Fuerza Aérea, otro el Ejército. Los 4 nos reubicaron a todos en Ritoque, y ahí eso duró bastante más. Ahí empezaron a salir algunas personas de Ritoque, ya se habían tomado decisiones de que empezábamos, nos echaban. Y ahí me llevaron de arresto domiciliario al año de preso, y tuve ahí en arresto domiciliario unos 2 meses, o sea, tuve en total 14 meses preso y después 10 años exiliado. ¿Tú tienes convicción de que Frei y su círculo creyeron que el golpe duraba un año y luego llamaban a elecciones y Frei podía ser obviamente el presidente de nuevo? Yo creo, no sé si Frei podía ser el presidente de nuevo, pero tengo la casi certeza de todo lo que yo conversé, de lo que he analizado después, en fin, que había un sector de la democracia cristiana que consideraba que era indispensable terminar con el gobierno de la Unidad Popular y que ese gobierno iba a terminar
y que ellos iban a tener una posibilidad, o por lo menos que iba a haber una posibilidad de retorno a la democracia en un plazo relativamente breve. Y probablemente algunos de los generales que habían sido decanes de Frey estaban en esa línea, que son eliminados rápidamente después, como Bonilla y otros. Sí. Entonces, esa es mi convicción. Dime, bueno, es a fines de los 70, principios de los 80 que comienza cuando el propio PS se quiebra por razones, entre otras, geopolíticas en la práctica, si desplazarse a París la dirección o quedarse en Berlín Este, que significa con todo lo que significaba, y se inicia un proceso de renovación y convergencia en el que tú tienes un liderazgo indiscutido. ¿Por qué no nos cuentas de ese proceso? La permanencia de un grupo en Moscú, que escuchábamos la radio en Moscú cuando estábamos presos en Dawson, o sea, era como el alivio que teníamos que recabar información. Y la presencia de un sector no menor del Partido Socialista en Berlín Oriental, donde fui algunas veces porque ahí hacíamos la reunión a la izquierda cristiana y nos juntábamos con los otros. Ah, ustedes también. Daban facilidades. Claro. Entonces yo me acuerdo, por lo menos en lo personal, yo cada vez que entraba a ese lado, se me apretaba el estómago, se me apretaba el corazón, y lo único que quería era salir lo más rápidamente posible. Era una sociedad toda esa muy gris, muy oscura, no había ni un letrero comercial, no podía comerte ni una Coca-Cola, era una cosa bastante deprimente. Y lo mismo Moscú, estuve ahí invitado por las Naciones Unidas antes. Yo nunca vi, salvo gente del PC que defendía la Unión Soviética, pero lo que podría después llegar a ser un pensamiento democrático, progresista, ni con la lucha armada, ni con esa salida política. Más todavía cuando en el propio gobierno de Allende se vio que estos intentos un poco idílicos de creer de que el hermano mayor te iba a ayudar a financiar la crisis. Sí, pues una misión que fue a buscar crédito a... El propio Allende, sí, fue Allende, de veras, el propio Salvador. El propio Salvador Allende fue allá. ¿Para qué hablar de los chinos? Y claro, importamos, yo me acuerdo mucho y después, incluso después del golpe, comimos chancho chino. Cuando habían esas escaseces, pero ni los chinos nunca estuvieron con esto, andaban en otra cosa. Yo creo que a esa altura estaban en la revolución cultural de Mao, entonces esto de Chile. Y para los soviéticos nunca esta experiencia era comprensible desde el punto de vista de una lógica del control del poder, control militar y control ideológico, y menos tampoco los cubanos. Entonces, nunca vi que eso fuera dominante. Ahora, lo que ocurre, y lo digo porque esas cosas son recurrentes en la historia, es que cuando hay un grupo, por chico que sea, que sostiene esas tesis, polariza. Y entonces el otro sector conservador que está latente y que lo único que quiere es evitar que cambie nada, aprovecha esa postura para endurecer sus posiciones. Pero era siempre una lógica minoritaria, entonces tú aprendes también que ahí tienes que hacer un gran esfuerzo político de fortalecer las fuerzas del cambio en democracia con gradualidad, a través de procesos de reforma, y hacerlos a tiempo antes que revienten las cosas, pero eso se dio, yo diría, que se empieza a gestar desde muy temprano, y después ya toma cuerpo en Chile, en los años comienzos de los 80, con el primer levantamiento que hacen los trabajadores del cobre, 83. con nuestro amigo Seguel, que fue colega después del Parlamento, ¿no? 10 de mayo del 83. Y después viene la Alianza Democrática que se forma y se tiene la primera reunión importante en el Parque Cousiño de la que llama la Alianza Democrática con mucho temor. Eso me acuerdo también porque todavía estuve involucrado directamente. ¿Cuándo volviste tú? Yo volví el 84, a fines, me dejaron entrar. Y ahí se produce un hecho bastante impresionante, que cuando empezaban a entrar algunos de los dirigentes políticos, los partidos iban en masa a buscarlos. Sí, claro. Iba toda la izquierda cristiana, y después salían tocando bocina y haciendo con banderas. Entonces, llego, salgo, veo a mis amigos, abrazo a algunos. ¿Pedro Felipe ya se había venido? Pedro Felipe, no me acuerdo, yo creo que se vino después. Salgo, saludo a todo el mundo, me subo al auto, empieza la caravana detrás,
alcanzo a cruzar unas cuantas cuadras, se cruzan 2 buses de carabineros, rodean a todos los que vienen atrás, me dejan pasar a mí y terminan todos mis compañeros presos en la cárcel, en la comisaría. Yo me acuerdo que yo llegué con tan deprimido ahí que pero en fin, entramos. Y inmediatamente empezaste a participar o seguiste participando ahora en la estructuración interna de la oposición. Bueno, ya venía yo más vinculado. Pero tú llegaste después de las protestas que empezaron en mayo del 83, No, siguieron participamos en varias protestas, pero las grandes 85, habían empezado antes, efectivamente. Entonces cuando volvimos, lo primero que uno hace es tratar de armar su partido, que es un partido chiquito, la Izquierda Cristiana, pero aglutinarlo ya, estaban volviendo Ramírez, estaba volviendo Mayra, que eran mis compañeros más cercanos en esta tarea, y ya empieza a producirse lo que se llama la renovación del socialismo. Gente del MAPU viene también, y entonces habíamos hecho la convergencia socialista afuera, tuvimos una reunión de la convergencia socialista todavía en París o en Roma, en que asistimos, y después entonces vamos a la formación del bloque socialista. Y ahí está el PS, está la IC, está el MAPU, hay algunos independientes, en fin. Y había varios grupos socialistas, porque a esa altura ya el Partido Socialista no eran 2 grupos, eran como 6, 7, y el MAPU no sé cuántos, en fin. Entonces ya tú estabas lanzado en reestructurar, en dar la pelea contra la dictadura, en preparar programas contra la dictadura. Empezamos a formar los centros de investigación, estaba el CIEPLAN actuando, Lago armó el Vector, teníamos otras estructuras, en fin. Entonces, la relación con las embajadas. ¿Cuándo te formaste tú la convicción de que la solución pasaba por el reencuentro de la izquierda con el centro demócrata cristiano? Muy temprano, yo creo que ya a las alturas del 75. De hecho, esa convicción la tenía durante la Unidad Popular. O sea, el fracaso de la Unidad Popular refrenda mi convicción. Así que siempre luché por esa convicción, de que no hay otra salida. Y en las discusiones posteriores, de que eso es amarillo, de que es una solución que no resuelve todos los problemas al momento que se hace, como si algún cambio en el mundo se pudiera resolver 50 años antes de lo que ocurra después. Entonces, pero esa es la convicción total, y entonces la convicción es que hay que atraer, pero confrontar políticamente a los sectores que están en una posición dura, que creen que mientras peor mejor. Pero esa concepción la tengo claramente. Yo creo que influye también en nosotros la socialdemocracia europea. Cuéntame, en los albores del PPD, ¿cómo fue la decisión en la izquierda cristiana dividida de participar en ese partido? En esta misma sala donde estamos conversando, me acuerdo que me visitaron varios compañeros del PS que estaban pensando armar el Partido por la Democracia. Y vinieron a ofrecerme que fuera miembro de la directiva con un rango de vicepresidente. Y dije, pero estoy en la izquierda cristiana, o sea, ¿cómo hacemos esto? Me fui a la izquierda cristiana, hablé, las condiciones no se dieron. Esto estamos hablando que el PPD se arma en diciembre del 87, y yo logro ya tomar una decisión el enero del 88, o sea, las semanas después de la Pascua y el Año Nuevo. No fue una decisión fácil, pero no recuerdo que haya habido ahí una lucha tensa de negarte o de rechazar divisionismo, no. Yo creo que ya había entrado en la lógica de que para armar lo que teníamos que armar para luchar contra la dictadura, los partidos chicos no servían y que teníamos que ceder. Y eso hizo que un grupo muy grande se fuera conmigo al PPD y después un grupo muy grande se fueron con Mayra al PS. O sea, prácticamente terminó ahí. Y en el MAPU ocurre otro tanto, una parte se va al PPD, pero la mayoría se van al PS. Entonces hay una lógica ya de la gente más joven, de la que era joven al momento de la Unidad Popular, de que si quieres hacer cambios de verdad, también tienes que meterte en los partidos que tienen raíz histórica. O sea, el PPD no habría nacido sin el PS renovado. Pero cuando se forma y llega desde Armando Jaramillo y Julio Subercasó por liberales y conservadores, hasta María Maluenda y mucha gente amigos del MIR, tú estás haciendo una transformación, una revolución conceptual de hacer política. O sea, eso ya estaba dado en la sociedad. La sociedad te exigía entendimientos de envergadura
te exigía intentar caminos que no significaran más rupturas. Y yo recuerdo haber participado bajo tu liderazgo en el programa del PPD, que fue el anticipo del programa de la Concertación, y tú dirigías un grupo muy nutrido, está Ominami, Álvaro García, en fin, y en todos los ámbitos. Sacamos un librito, ¿ah?, muy importante, que si tú lo comparas luego con el librito del programa de la Concertación, el PPD logró poner buena parte de los conceptos programáticos del primer gobierno. Ese trabajo fue bien apasionante, ¿no? Esa, en una de las cosas que acordé con Lago cuando formamos, estamos hablando del 88, Exactamente. teníamos el plebiscito ese año. Y entonces me pidió si yo podía armar un programa, que siempre lo pensé como el programa de la gran coalición, pero que el PPD tenía, yo diría, a esa altura claramente los mejores cuadros y claramente la mejor síntesis de una vida de lucha durante el gobierno de Allende por avanzar. Y el mejor espacio de libertad para reflexionar con Y de variedad, creatividad. la variedad, por el hecho de decir, mire, lo que cuenta acá son las libertades. Si yo no tengo libertad y no tengo democracia, no soy nada. Después vienen las demás cosas. Entonces, cuando llega la gente en que privilegia ese concepto y se ve, y yo siento que en ese partido a nadie le preguntan de dónde viene, sino que quiere tener una democracia y tiene que con justicia social, con una dimensión de los derechos de la mujer, con una dimensión adelantada de la salud y de los temas de medio ambiente, estaban todos esos ahí puestos. Entonces, fue un periodo estupendo que terminamos con un librito que se publicó y se llamaba La democracia que anhelamos. Exacto. Que es una síntesis, y después viene, como bien dices tú, el programa de la Concertación, que está muy sustentado en aquello. O sea, si tú ves la estructura es muy parecida, los conceptos que están ahí son muy parecidos. Ahora, ese libro del 88 y del 89, por preparatorio de la, está siendo reeditado el año 2020. Así. Va a salir una segunda edición con una segunda introducción, porque esa la firmamos con Lago los dos, entonces vamos a hacer otra con Lago los dos, diciendo que es posible imaginar el futuro. Y si tú lees ese libro, ves que 20 años después, 30 años después, lo que está planteado, hay visión de futuro, que es lo que permite después que la Concertación dure, porque si no, nadie explica que la Concertación haya sido un puro acuerdo electoral, no habría durado. Tenía un sentido estratégico mucho más fuerte. Entonces, lo queremos traer al presente también para decir, tenemos que concebir futuro como forma de unidad, de sectores más grandes para poder construir. Así que ese libro Sí, está bien. fue muy interesante. Oye, y tú, Sergio, que eras uno de las mentes más claras y desde el punto de vista programático, diría yo, un referente, ¿cómo viviste el veto, porque veto hubo, para participar en el primer gobierno de la democracia? Porque tú eras ministro seguro y en un lugar destacadísimo, no habías ido a la elección parlamentaria, por lo tanto, de los cuadros del PPD eras el más destacado, y tu condición de ex ministro de Allende en la época incidió para que a no sé quién se le ocurriera que no podía ser ministro de Elvin. Tiene una gran capacidad tú de poner los dedos en la llaga. Bueno, de eso se trata. Efectivamente, yo recuerdo que trabajé bastante en el programa, desde el punto de vista intelectual, después de estudiar en Francia, de haber estudiado en la Universidad de Harvard, después de haber vuelto a la Universidad de Harvard, después de haber estado en la Smithsonian Institution, recorrido el mundo, escrito varios libros. Entonces era un apoyo importante, y ahí ocurre carambolas. Yo pensé que una posibilidad de que estuviera en el gabinete existía. Tanto es así que me acuerdo cuando se decide la plantilla de senadores, candidatos a senadores del PPD. Entonces, yo iba a ir de candidato por la zona de Aysén.
Pero yo dije, y les dije a todos mis compañeros, yo tengo una especial vocación a gobernar, tengo destrezas para eso, me he formado para eso más que el Parlamento. Y entonces, ¿qué ocurre? Lagos pierde. Y Allende, Elwin entonces lo nombra ministro de Educación. Y me acuerdo que me llamó Ricardo, me dijo, ¿qué me dice? Bueno, es un tremendo ministerio, se puede hacer muchas cosas, en fin, pero él estaba como dudoso. Sí. Bueno, acepta eso, y como también perdió Hamilton, entonces ellos me decían mucho que yo tomara de nuevo minería. Pero lo encontraba raro, ministro de Minería de Allende, ministro de Minería de Elwin, era raro, entonces Hamilton es nombrado ministro de Minería. Entonces me llaman después, varias personas, y me dicen, el presidente va a considerar que tú seas ministro de, vicepresidente de Codelco, si puedes manejar la empresa del cobre. Y dije, yo, bueno, mi formación, que había trabajado en todo lo que era cobre, industria del cobre. Incluso me llaman un día, me llaman por teléfono, me dicen, Sergio, ¿tú dejarías a este señor como gerente general de Chuquicamata o prefieres que se saque? Entonces mi respuesta fue, yo no puedo tomar esa decisión, ¿por qué me estás preguntando eso? No, pero es que tú vas a hacer... No. Si eso ocurriera, lo digo. Bueno, no ocurrió. Me llamaba mucho la atención, me llamaban todos los que iban a ser ministros de ahí, pero ¿qué está pasando? Entonces me quedé quieto. Me llama Elwin, de haber sido enero del 90, que había ganado. Me dice, Sergio, yo quiero darle explicaciones. Siempre he tenido mucho respeto a él por su destreza política. Pero usted comprenderá que es muy difícil ahora y yo le pido que acepte ser jefe de la ENAMI. Porque, y me dice antes, como presidente de Codelco, usted tiene ambiciones políticas. Y yo no quiero poner en Codelco una persona con ambiciones políticas. Pero ENAMI. Entonces yo llamaba mucho la atención de que las chicas no tenían ambiciones Claro. políticas. O sea, si tenías ambiciones políticas tenés que irte a las chicas. Claro. Bueno, entonces, y después, Además, Lago le tenía dije, visiones políticas, Hamilton tenía al visiones final tú te das políticas. cuenta que es mucho mejor tener un gabinete con puro gente gallo con con ambiciones ambición políticas, política, lo tratan obvio. de hacer mejor. Obvio. Y entonces me dice, no, gracias presidente. Y después me dice, ¿y la Corfo? ¿Usted tomaría la Corfo? Voy a haber trabajado en la Corfo antes. Presidente, yo no necesito, si le sirve, estoy disponible si quiere hacer un cambio de gabinete. Y sigamos en contacto. Me fui. Esa fue. Y después, ya lo pensé bastante más, dije, ¿qué tengo que estar dependiendo yo de que me pongan de ministro, no ministro, no? Creo que fue ese año, 90, voy a ser presidente del partido Sí. primero para ayudar a que esta transición camine y voy a ir de candidato a senador. Entonces pasan los meses, me llama Benninger. Sergio, tienes que entrar al gabinete. Yo tenía muy buena relación con Benninger, no lo quería mucho, era mutuo. Tienes que entrar al gabinete. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a tomar el Ministerio de Bienes Nacionales, vamos a llegarle esto, vamos a tomar. Entonces le digo, Edgardo, muchas gracias, pero ya tomé la decisión. Ahora voy a ir de candidato a presidente del partido y después voy a ir de candidato a senador. Entonces me dice, pero si tú no puedes ganar el senador, si está Soria ya, ¿cómo vas a ganar el Senado? No puedes. Bueno, déjame, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y empieza a ponerse difícil la cosa de presidente del partido, porque había otro grupo que promovió a Viera Gallo. Enrique Correa, me acuerdo que en una reunión me dijo, yo voy a apoyar a Viera Gallo, yo quiero que él sea el nuevo presidente del PPD. Estaban todos metidos en el PPD en ese tiempo. Claro, ahora se estaba produciendo. Claro, porque llega Rate con su teoría que nos hace fracasar la gran operación de tener un partido socialdemócrata grande, y que fue cuando Arrate, que se queda afuera, trata de reunificar. Claro, y Jorge después de todo eso se va del PS. Entonces, pero en fin. Y entonces me llama, me dice que Viera Gallo, y después Viera Gallo, yo le dije, yo voy a dar la pelea, así que voy a recorrer todo el país. Y yo creo que puedo ganar. Y empiezo a recorrer todo el país. Y
renuncia Villarecaño al PPD y hace una declaración, ¿te acuerdas? Con un grupo. Con un grupo y renuncian fuerte al PPD. Corréalo. Y eso siempre me ha sorprendido que todos los que compitieron conmigo por la presidencia del partido renunciaron al partido. El segundo fue Chausson, el tercero fue Flores, pero en fin. Y yo siempre era acogedor, yo nunca lo... Pero los que compitieron junto a ti también se han ido retirando. Yo Bueno, yo fui tu candidato a secretario general, acuérdate. Pasa eso, gano la presidencia del partido, vamos a ver con Schnake a Erwin. Y esa conversación también me acuerdo perfectamente. Entonces Erwin me dice, Sergio, yo quería ver si usted quisiera ser ministro de Economía. Que presidente, ya acabo de ser elegido presidente del partido. A Schnake a mi lado. Y después sigue la conversación, me dice, ¿y la Cancillería? ¿Por qué puedo poner en educación así? Bueno, déjeme pensarlo, era de noche me acuerdo. Entonces bajamos con Schnake al patio de los Naranjos, alguno de esos. Está atractiva esta cuestión, esto es otro cuento. Entonces, pero era un periodo corto porque su gobierno claro, terminaba. como la mitad del periodo. Entonces me dice, le digo, en principio sí, le digo, Eric, pero déjame pensarlo esta noche. Y llegué a la casa y me puse a pensar en la noche. Yo había leído hace algo de la Biblia un poquito antes en que Jesús se va a un desierto y empieza a recibir todo tipo de tentaciones. Esto es una tentación. No, yo quiero tener pies propios, quiero ganar votos y quiero tener una posición, un partido, una senaturía, más nada. Y entonces esa misma noche le contestamos que no. O sea, fue ese periodo de esa naturaleza, que fue siempre tú entre estar en el gobierno o estar en un partido para ayudarle a tu gobierno. Y esa fue mi decisión, pero al principio no dependió de mí y después sí dependía de mí. Yo estaba en la televisión ese día, en La Red, que hizo un programa muy bueno de transmisión de los resultados con Francisco Javier Cuadra, y ambos saludamos tu llegada como la llegada de un nuevo figura presidencial. Y eso fue ahí comentario consensuado, digamos. Emergía una figura que de consular de la política, pero que había ganado una elección por primera vez y de manera muy, muy abrumadora. Y yo entiendo que, digamos, postergaste o plegaste tu eventual deseo o ambición porque estaba la figura consolidada de Ricardo Lagos, que había perdido, pero había sido ministro. Y uno entiende esa capitulación, digamos, porque Lagos efectivamente tenía el mejor derecho, de hecho compitió en el 93 en la primaria y luego terminó siendo candidato en el 99. Luego también uno entiende la capitulación frente a esta emergencia inesperada de la demanda por un liderazgo distinto que representó Michelle Bachelet el 2005. ¿Ah? Tú eres ministro, varios vinimos aquí a esta misma casa a pedirte que fueras candidato en la primaria. Yo entonces ocupaba un rol en el partido y el partido te habría, por supuesto, proclamado su candidato. También es comprensible porque la figura de Bachelet fue como una especie de tsunami. Pero la menos comprensible de todas es cuando tú eras ministro de Obras Públicas y vinimos aquí con notadas figuras del PPD a decirte, Sergio, esta vez sí que sí. Recuerdo que la Kenny, tu mujer, estaba cual Fresia a Lautaro diciéndole, tienes que ir, y tú declinaste renunciar al ministerio para emprender una carrera que probablemente, quién sabe dónde te habría llevado, pero habría jugado la carta que, digamos, pues si uno, yo sé que la democracia no funciona así, pero si uno le encarga a una agencia, al Anthony Clark, seleccionar los 10 liderazgos en perspectiva presidencial de la centroizquierda,
tú estarías de todas maneras entre los primeros. ¿Qué pasó ahí que nunca decidiste afrontar ese desafío? ¿Y cómo lo ves retrospectivamente ahora? No haber hecho eso. Que fui maricón. O sea, Lo dijiste o sea, mejor de lo que yo lo habría dicho. siempre lo he revisado después, que es algo que lo tengo clavado adentro, que yo ese paso lo debía haber dado, no lo di. Ahora pueden ser muchas las causales en ese momento, ¿por qué no lo hice? De que la concertación ya estaba muy debilitada, que estaba Frey, pero yo debiera haber competido en la primaria. O sea, si yo tuviera que rehacer mi vida, a esa primaria yo debiera entrar. Así es que, pero al final uno se da cuenta que de repente tiene debilidades internas. Son debilidades internas. Uno, en política, uno tiene que tener un poco locura. Y a ti te A mí me me falta incluso en mi carácter. Yo soy bastante racional, soy moderado, calculo, pienso, me dedico, trabajo mucho, pero tal vez me falta esa dosis de locura. O sea, de entrar a hacer algo que realmente no se ve como posible, o uno cree que no se ve como posible. Pero fallé ahí. Porque te habría gustado, sin duda. Claro, me encantaría, y creo que lo habría hecho muy bien, tenía Sí, claro. capacidades para hacerlo. Claro, porque... Me habría tocado enfrentar en ese momento a Piñera. Claro. Que igual lo enfrentaste, recuerdo yo, después de un debate con Bachelet, ¿te acuerdas? Claro, pero eso me costó no Sí, estar en el gabinete. efectivamente. Ella se molestó. Se molestó no es mucho, fácil, claro. Michelle, pero claro, dijo, con razón, esta es mi campaña. Y Claro. ella ya tenía la teoría de no quiero gente con agenda propia. Claro, que me opaque. Que era la otra, la contraposición a la de Lago. Lago decía, mientras más ministros tenga que quieran ser candidatos presidenciales. Obvio. Y en un momento habíamos tres, estaba Insulza, estaba Rabinet y estaba yo, y conversábamos entre nosotros. Cuando salieron las dos mujeres que arrasaron con todo, porque en ese momento también Sí, la Soledad Alvear estaba en posiciones. Claro. Entonces después era la única opción que yo tuve, fue esa, la del 2009. Efectivamente. Tú disfrutaste como senador, y yo diría que fuiste, en términos muy objetivos, un muy buen representante en ese tiempo de las dos regiones, de Arica, Parinacota y de la región de Tarapacá, que antes eran una sola circunscripción. Y por supuesto tuviste un rol destacado en el Senado, en comisiones importantes, en negociaciones importantes, impulsaste las famosas leyes Arica, pero al final lo que queda y quedará probablemente por siempre es el resultado de un trabajo cultural de restauración, reivindicación de lo que podría llamarse incluso la civilización del salitre, ¿ah? Que lo convertiste en una pasión no inexplicable, pero irrefrenada, que te tiene además hasta hoy día, entiendo, trabajando en ello, ¿no? Dices, cuando uno mira para atrás, dice, ¿qué hago como senador? Y tú te lo preguntas, ¿qué hago como diputado? ¿Qué dejo? Y claro, estamos en un sistema presidencialista que tú te sacas los ojos por sacar un proyecto de ley y ¿quién lo promulga? El presidente. ¿Qué rol tuvo el Parlamento? Nadie sabe. O un parlamentario, nadie sabe. Y ocurrió que estaba desapareciendo el recuerdo del salitre. Entonces la formamos el año 95. Yo estaba en el Senado, estaba en mi oficinita de Iquique y llegaron una serie de pampinos a decirme, senador, esto está desapareciendo, ayúdenos, es nuestra cultura, somos nosotros. Y creamos una organización, le pedí a un amigo nuestro que fue después intendente de Lagos en Antofagasta, Molina. Jorge Molina, que era el abogado del dueño de las salitreras Humberson y Santa Laura, que fueron vendidas por el Estado como bien mueble para desguazar y cobrarse con el desguace. Estaban desarmando todo. Pero había ocurrido una cosa histórica única, que al final del gobierno de Frei Montalva, firma Frei Montalva con su ministro de Educación, Máximo Pacheco, una nota al final que dice que esto es un bien nacional, un monumento nacional, y como monumento nacional hay que protegerlo. Entonces yo empecé a presionar. Cuando supe eso, llamé al dueño, le dije, usted no puede tocar nada de esto, hablé con los carabineros. Después hablé con todas las organizaciones de los pampinos, me ayudaron,
porque cada una tenía su cosita y nadie quería a la otra y peleaban entre ellos. Los metimos a todos adentro, armamos esta cuestión, no fue fácil. Y después otro amigo que fue gobernador de Iquique, también era del partido Silvio Cerega, tomó la dirección, que ahora todavía están todos, 25 años, y empezó, y los pampinos sentían esto como su máximo orgullo. Bueno, hemos restaurado, está precioso, y el año 2019 logramos que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad sin peligro. Se saca de la lista, pero reconocen que restauramos todo. Y ahí me tocó también, como son las cosas de la vida, que el jefe de Patrimonio de la UNESCO era Ernesto Tone, hijo, que está sí, claro, ministro de la Cultura, y otros 2, 3 amigos. Entonces le dije, ayúdenme, yo no puedo ir, pero la ministra de Cultura de este gobierno y de los gobiernos también anterior de Piñera, todos se portaron súper bien. O sea, esto se transformó en algo que tú lo ponías por arriba de la política, era un bien. Nos han dado varios premios como la mejor organización de derecho privado que gestiona un patrimonio público. Tú fuiste ministro de Educación de Lagos y ministro de Obras Públicas de Bachelet, ¿no? Y de Minería con Allende. Y de Minería con Allende. O sea, Quiero y bueno, hiciste en ambos ministerios un montón de cosas súper valoradas en su época, algunas de las cuales son releídas hoy día desde el presente como negativas, ¿no es cierto? El CAE, la política de concesiones en obras públicas, muchos abominan de ella. Sin embargo, ambas cosas, por supuesto, en su momento significaron una superación. El CAE, una expansión de la matrícula universitaria gigantesca, que no habría podido ser posible con los recursos del Estado, y lo mismo en materia de ampliación de carreteras, que permitió además que el Estado focalizara sus recursos en las carreteras con mayor rentabilidad social y no con rentabilidad económica. Pero ¿cómo ves tú esta mirada desde el presente, de alguna manera renegadora, de lo que hicimos y tú protagonizaste en el pasado? Entre paréntesis, de algunos incluso de los que participaron junto a ti, claro, en ese pasado. sí, claro. Yo, para contestarte, quiero recordar esa frase de Chu Enlai cuando le preguntan sobre la Revolución Francesa. Dice, Claro. es muy corto el tiempo para todavía para imaginarse si fue buena la Revolución Francesa. La historia tiene ciclos y en la vida contemporánea el presentismo es total, el inmediatismo es total, las tecnologías que te llevan a pasar a lo inmediato y a reaccionar de inmediato en segundos completas. Entonces, la perspectiva histórica no está vigente en los temas de hoy. Y por lo tanto, la responsabilidad política es explicar, defender lo que uno cree que es bueno y reconocer lo que no estuvo bien. Ahora, con todos luces y sombras, a mí no me cabe ninguna duda que el periodo 1990-2010 es el mejor 10% del Bicentenario. De continuidad, de estrategia, de cambio en todos los frentes, económico, social, inclusión, innovación en lo económico, participación política y consolidación institucional de la democracia y cultural. Tal vez lo que le dimos menos importancia nosotros al momento que lo hacíamos era lo cultural, y lo que ha tenido más impacto en toda la transformación que produjimos es la cultural. O sea, si hoy día tú ves lo que se te critica, tiene que ver más con el cambio de percepción de lo posible, de los derechos, de tu autonomía personal, de tu no dependencia de otro, de tu nivel educacional, que hace que mires que no se hizo todo lo que se pudo haber hecho mirado con los ojos de hoy, pero los ojos de hoy fueron construidos en ese periodo. Yo creo que los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, ¿cuánto nos hablábamos y decíamos permanentemente?
para allá vamos, pero teníamos mucho las manos amarradas por una derecha que se oponía, incluso hoy se opone a tener un plebiscito o votar que no en un plebiscito. Entonces, eso es una interpretación más genérica y por lo tanto hay que mirarla con serenidad histórica, con perspectiva más estratégica. Ahora, en lo específico de las críticas, yo nunca he retrocedido en decirle a los jóvenes que me plantean algo. A ver, yo quiero que usted sea ministro de Educación en el año 2004, 2003, y tiene una situación en que solo hay financiamiento para los que van a las universidades del Estado. No puede estatizar todas las demás. No hay carreras técnicas, la gente no quiere ir a carreras técnicas, además no. Los papás tienen que dar aval. Los intereses que le cobran los bancos son los intereses de consumo. Usted no puede entrar a estudiar. O sea, usted tiene, de los 450, 500 mil alumnos que teníamos el año 2000, usted tiene muchísima gente y yo como ministro recibo aquí padres que me dicen, ¿por qué mi hijo no puede estudiar en la Universidad Diego Portales y puede estudiar el otro con un crédito en la USACH? Los dos son muy buenos, yo no puedo financiarlo. Entonces era revolucionario abrir el acceso a la gente con menores ingresos. Otros me han dicho en la Cámara de Diputados, pero ¿por qué lo hizo tan brusco? Y no esperó que las universidades mejoraran su calidad. Porque la vida no es así, ¿cómo voy a esperar que mejoren todas las universidades y ahí en 30 años más dejo que entren los... No, porque hicimos al mismo tiempo las dos cosas. Hicimos la primera ley de acreditación universitaria, que fue una pelea enorme, y el financiamiento, pero como la derecha nos dejaba pasar el financiamiento y no la acreditación, puso en un artículo que decía que para poder tener derecho a al crédito, la universidad tiene que estar acreditada. Esa fue una pelea enorme y fue un avance espectacular. Sergio, y mirando retrospectivamente tu ya dilatada trayectoria, con toda su variedad, del hijo de inmigrante, el joven brillante de Bochef, ingeniero, el que va a hacer un posgrado a París, el que participa en el gobierno de Allende, el que está en Dawson, el que después vive el exilio, la excelencia académica de Harvard, la actividad empresarial venezolana, después la reconstrucción de la oposición en Chile, la participación en el gobierno, la fundación y liderazgo de un partido, en fin, la familia, no sé cuántos nietos, en fin, tú tienes muchos arrepentimientos en la vida aparte del que hablamos. Yo tengo un arrepentimiento, además de los que hablamos, Sí. que es no haber estado consciente de mi vida cada día, de haber estado pensando en el día lo que viene después. Y entonces se me fue la vida. O de ser un poquito pretencioso de que porque tú tienes esta o cual habilidad, la haces. Y no, al poco tiempo tú te das cuenta que no eres nadie y que lo que vale de lo que hiciste es el cariño con que lo hiciste, lo que pudiste hacer por otro, sin ninguna pretensión. Entonces, yo creo que se me fue muy rápido la vida, tal vez por todas las cosas que uno ha hecho, pero si yo tuviera que partir de nuevo, una pizca mayor de frivolidad o una pizca mayor de pasión por el día, de concentrarme en lo que estoy haciendo, como que si fuera lo que la vida es eso, son la suma de esos momentos. Más que, porque ha cambiado mucho, la capacidad de construir el futuro, de planificar el futuro como ingeniero. Tal vez en las épocas que yo nací, claro, era más lento todo, ahora no. Y tener valores, al final es lo importante, como la vida se alarga, el juicio de tu vida que hacen los demás, que es muy importante para uno. Es como decía Pavarotti una vez que le escuché en una entrevista, la gente te va a juzgar por la última canción. Claro, si le sale mal un gallo que ha sido extraordinario. Entonces, como la vida es larga y va a haber muchas últimas canciones, tener una fortaleza ética de que
no es que no te arrepientes, pues siempre uno se arrepiente, pero que no hayas faltado o tropezado con cosas que crees que son esenciales para mirarte al espejo. Yo creo que eso es muy importante. Y esto es muy largo además, porque vas a poder vivir 100 años a una velocidad impresionante. Entonces es como tener 5 de las vidas que uno ha tenido. Ahora, el drama para la gente joven es cómo focalizan para sentirse satisfecho con que en su vida dieron algo a los demás. Y dar a los demás yo creo que es lo fundamental. Esa cuestión al final es lo que te sientes tú, que bien o mal hecho, pero no es tú solo. Si tú eres tú solo, estás destruido. Entonces, ¿cómo los muchachos de hoy, que ven un mundo con estos niveles de incertidumbre, caminan en una cierta dirección que les dé sentido a sus vidas? No es nada fácil, es muy difícil. Entonces, de nuevo, uno vuelve a la ética, a los valores, a ayudar al otro y trabajar en lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta, que no se dé cuenta que está trabajando. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, hemos hablado sin duda de una vida con mucho sentido y también con mucha razón. Sentido y razón, como decía Violeta Parra. ¿Sí? Ha sido una conversación entretenidísima, al menos para mí, espero también para ustedes, con Sergio Vitar, ingeniero, escritor, político, hijo de inmigrante, a estas alturas ex senador, ministro, cuasi presidenciable, aunque todavía la vida te depara 20, 30 años más, así que quién sabe si esos arrepentimientos pueden transformarse en oportunidades. Esta ha sido Conversaciones contra el Olvido, capítulo dedicado a Sergio Vitar Chacón.